¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más, una semana más a su casa de fútbol sevillano, su casa del deporte sevillano. Bienvenidos a Grada 101, en una noche intensa la que vamos a tener por delante seguro, con muchos temas que analizar, con un Real Betis Balompié que pide paso inesperadamente para algunos en la Champions, encadenando 3 victorias consecutivas en Liga, ganando con solvencia, con pozo de equipo grande, sin dar su máximo ante un Mallorca que se está jugando la vida y en un campo que ya hemos visto que se lo pone difícil a muchos equipos. Y tenemos todo lo que ocurrió en el Sánchez-Pizjuán, en ese Sevilla a la vez, centrados en la expulsión de Matías Almeida, en la posible sanción que puede acarrearle al entrenador del Sevilla, y en la figura del árbitro, bueno, y en todo lo que se ha convertido en un tema incluso no ya a nivel local, sino a nivel nacional. Vamos a analizarlo y a debatirlo todo, porque yo creo que hay muchísimo de lo que hablar, y vamos a tener también aquí un analista arbitral para que nos cuente cómo ven la jugada los árbitros, qué sanción le puede caer a Matías Almeida. Y yo me pregunto, partiendo de la base de que evidentemente el entrenador del Sevilla Fútbol Club se equivoca y pierde los papeles y eso va a acarrear un golpe, ¿no? Pero ¿qué sanción debe tener el árbitro? Tendrá alguna, ¿no? Josu Gálech, el árbitro navarro, entiendo que sí. Enseguida vamos a abordarlo con una persona que conoce mejor que nadie ese estamento arbitral. Vamos a tener también motocross. Viene el Mundial aquí a Sevilla, ¿eh? O sea, estamos teniendo últimamente en nuestra ciudad eventos absolutamente espectaculares, porque venimos del maratón, con un final que no sé si lo han visto ustedes, ahora después lo vamos a comentar, pero que después de correr 42 kilómetros haya dos hombres que estén ahí luchando un sprint por ver quién gana en décimas de segundo con photo finish. Desde luego, con el tiempo que hizo también tuvimos una prueba absolutamente espectacular. Tenemos muchos nombres en el Betis: Pellegrini, Bakambu, Abde; en el Sevilla, Almeida, también Juanlu, y también el calendario que viene a los dos por delante. Ojo, en 2 semanas el gran derbi. Antes Betis-Rayo, Getafe-Sevilla. El Sevilla 2 puntos por encima del descenso. Ya saben ustedes que tiene un partido menos el Rayo y que tiene un partido menos el Levante. En fin, muchísimo de lo que hablar. Para eso, gente de bien, gente de categoría, esta noche aquí en Grada 101. Por cierto, apunten que la semana que viene estamos el martes. Martes la semana que viene, porque el lunes, en esta casa ya lo saben ustedes, el Via Crucis. El lunes retransmisión de Via Crucis, Grada 101, el martes 9:30. José María López, muy buenas noches. Buenas noches, Fran, ¿qué tal? Voy a pedirte un titular de lo que ocurrió con Matías Almeida el pasado sábado. Bronca, ¿no? Titular, que fue una bronca muy gorda y bueno, ahí estamos a la expectativa de lo que pase este miércoles, de lo que decida la competición, de lo que se prevé una sanción ejemplar, y veremos a ver en qué queda también la del árbitro. Se volvió a constatar pues lo que ya todos sabíamos, que en lo deportivo el Sevilla tiene el nivel que tiene, pero nuestro fútbol tiene un nivel de arbitraje paupérrimo, por mucho que lo quieran vestir de otra forma. Un árbitro que se hizo protagonista en un partido en el que, si tú me dices que hubiera habido constantes tanganas, entradas duras, mucha polémica, pero el partido es que no estaba teniendo nada, porque no estaba teniendo prácticamente nada. Sí, el Sevilla protestó un penalti, hubo una expulsión justa a Juanlu, el Sevilla intentando perder tiempo porque iba por delante del marcador, el Alavés, pero no estaba pasando nada. Yo me imagino, este hombre en un Osasuna-Sevilla de hace 20 años, pues seguramente hubiera sacado una pistola para defenderse de lo que allí pasaba. Bueno, decías tú, yo doy por hecho que el árbitro tendrá también alguna sanción, pero ahora nos lo van a decir los expertos, ¿no? Tenemos que hablar, claro, de lo que pasó fuera de terreno de juego, también de lo deportivo en el Sevilla, de la actitud de Almeida, de la actitud del árbitro, y también, como les digo, de lo que ocurrió en el campo, ¿no? Porque que el Sevilla
empiece un partido jugándose una final con el Alavés, con un futbolista menos del minuto 15, con el error que cometió Juanlu, también tendremos que analizar un poco qué puede hacer Matías Almeida con eso en lo deportivo, porque aquí lo que interesa al final es que el Sevilla se salve a final de temporada. Y lo que nos interesa, por supuesto, es que este Betis... Enrique Olivares, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fran, ¿qué tal? ¿Eres de los que piensa, oye, no hay que descartar todavía la cuarta plaza? El Betis se está encargando en ponernos lo difícil de que va a pelearla con el Atlético de Madrid, con el Villarreal. Sí, yo creo que la está peleando ya incluso, porque en estos 3 partidos se ha metido de lleno en la pelea, la ha recortado 8 al Atlético de Madrid. El Betis ha ganado 9 de 9 y el Atlético de Madrid 1 de 9, el puntito con el Levante. El Atlético de Madrid va a estar distraído con la Champions y con la Copa del Rey, si es que se mete en la final, que dirán algunos, ¿no se va a meter con 4-0? Yo doy un 90%, pero le doy un 10 al Barcelona, porque el Barcelona te mete 2 goles antes del descanso y te mete miedo en el cuerpo. Y el Atlético de Madrid es capaz de lo mejor y de lo peor. Claro. Quiero decir con esto, que el Atlético de Madrid también va a estar distraído con la Champions, que la tiene ya incluso esta semana. Por tanto, ahí el Betis puede rascar puntos, pero es verdad que en marzo el Betis se tiene que distraer con la Europa League. Es muy difícil, pero yo creo que el Betis no tiene presión, que sí la tiene el Atlético de Madrid y puede arañarle al conjunto colchonero. Más difícil veo al Villarreal, que es verdad que está a los mismos 4 puntos, pero el Villarreal no tiene ni Champions, ni Copa del Rey, ni tiene absolutamente nada. Tiene solo única y exclusivamente la Liga. Entonces ahí va a estar la pelea. Lo que sorprende, Enrique, es que sigue el Villarreal ahí metido en un nivel... Que el Villarreal pega unos petardos. Sí, y te acuerdas que la temporada pasada, bueno, vino a jugársela al Villamarín, ganó la Champions, y terminó ganando, pero que ya había bajado también ahí el nivel, ¿no? Correcto. Es verdad que, lo decía Enrique, al Betis se le plantean 2 escenarios que, en cualquier caso, son los 2 positivos. Uno, tiene un calendario que tenemos que hablarlo, recibiendo a un Rayo Vallecano que no está ni mucho menos en su mejor momento, a pesar de que le haya ganado al Atlético de Madrid por 3-0, y viene un derbi en casa, con el nivel que está ofreciendo el Sevilla. Si el Betis es capaz de sacar esos 6 puntos, después visita al Getafe, que tampoco está para tirar cohete, vamos a ver en qué situación está el Betis antes de afrontar esa eliminatoria de la Europa League, porque yo veo o bien que esté peleando ahí la cuarta plaza, o bien que haya dejado tan finiquitada la quinta que pueda centrarse en el gran objetivo de la temporada, que puede ser la Europa League. Alex Mérida, buenas noches. Muy buenas noches, Fran. En cualquier caso, es ilusionante, y no sé si también te ilusiona o percibes en el beticismo ilusión por ver que Bakambu, físicamente por lo menos, yo lo creo, recupera un nivel, bueno, por lo menos para ser competitivo, para aportar en esta plantilla, porque es verdad que cuando vino a la Copa África el hombre estaba hecho un desastre, pero ahora ya, superando lo psicológico y no sé si con lo físico, bueno, puede aportar. Sí, bueno, a ver, el partido en el Metropolitano ya dejó muestras de que fue interesante su puesta en escena, entendió bien las descargas laterales, le dio aire al equipo, pero es cierto que falla en 3 minutos 2 mano a mano. Eso también hay que ponerlo siempre en el cómputo global. Frente al Mallorca tuvo 1 y acabó dentro. Lo más importante, viene de ser ahora mismo el hombre que le ha dado la última victoria al Real Betis Balompié, una victoria importante, una victoria para afianzarse en la quinta plaza. Ya le saca 6 al Español, 7 al Celta y 10 a Real y Athletic Club. Más allá de mirar también al cuarto puesto, que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid, que está a 4 por encima, pero habréis perdido, y con el Villarreal, que tiene el habréis ganado, pero tiene un partido menos contra el Levante, que también es un partido regional que habrá que verlo, sí. Porque bueno, creo que el Levante ahí es donde debe intentar también aferrarse un poco a la salvación, sí. Pero más allá de todo eso, y de Bakambu, lo ilusionante es que el Betis está aprendiendo también a jugar con menos posesión, sobre todo en estos últimos 2 partidos fuera de casa. Ha tenido valores muy bajos, pero ha sido un Betis muy letal a la contra, ¿no? Solvente. Con la velocidad de Azde, con la velocidad de Anthony, y bueno, estamos viendo que es un equipo que es capaz de adaptarse también a los rivales, que creo que le ha sentado muy bien la llegada de Fidalgo, sobre todo a Marroca, le ha sentado muy bien para cerrar al equipo y juntar líneas, y que bueno, que vamos a ver cómo afronta el partido contra el Rayo. El Rayo no tiene tampoco el peaje europeo de playoff que sí tienen muchos equipos, y creo que por ahí también se está viendo la mejoría del Betis, ¿no? Que también está recuperando en esta semana físico. Claro, es que... puede descansar entre semanas, que es algo bastante importante. Va a recuperar para poner a tono a los futbolistas que ya estaban, y va a ir recuperando lesionados, ¿no? Como sí, el Cucho como para el sábado. Incluso el propio Chimi, que ya están ahí a las puertas de volver. Ya otra cosa será Anrabat, que seguramente sea el que venga después.
Isco y Lo Celso ya serán para más adelante. Edu Saniña, muy buenas noches. Buenas noches. Completando esta alineación maravillosa, Edu, titular, y ya nos metemos en faena. Hemos hablado y vamos a hablar de lo extradeportivo, podemos decir que fue lo que pasó fuera del terreno de juego con Almeida, pero ¿qué futuro próximo le vislumbras a un Sevilla seguramente sin Almeida, con muchos apercibidos antes del Gran Derby, y visitando a un rival directo como el Getafe la próxima semana? O sea, no sé si vaticinas que, oye, estas semanas que vienen van a ser fundamentales. Sí, yo estoy en la línea de Matías Almeida, ¿no? Todo lo que queda son finales, no quedan 14 partidos, el Sevilla tiene 26 puntos, un Sevilla que da la sensación ahora mismo de que no le gana absolutamente a nadie, y un Sevilla que bueno, yo creo que debe centrarse en el partido a partido. Si le sacan la amarilla a los 5 apercibidos contra el Getafe, bueno es. Yo creo que el Sevilla ahora mismo no está para pensar en derbis, ni muchísimo menos, no tiene guerras mucho mayores. El derbi está muy bien, el derbi es un partido que obviamente te da también un puntito en lo anímico, pero ahora mismo la distancia que hay entre Sevilla y Betis es bastante grande, ¿no? Yo creo que se vio en la ida, donde un Betis con muchos suplentes pasó por encima del Sevilla y no pasó ningún tipo de apuro. Y creo que el mal haría el Sevilla en no centrarse en el partido ante el Getafe y que pase lo que sea en el derbi. Sobre el otro día, pues ahora hablaremos largo y tendido, pero si a un equipo que en lo futbolístico no es lo mejorcito, se le añaden todas las semanas una jugadita o dos controvertidas en lo arbitral, pues el lío está montado, ¿no? Es la realidad. Tú lo achacas ahí, Edu. Hay que hablar, claro, de lo arbitral, pero yo creo que lo deportivo también es preocupante. Vamos a empezar, insisto, vamos a analizar detalladamente toda la situación de Matías Almeida, qué puede venir para el Sevilla. Yo creo que estamos hablando de un tema tremendamente importante con la dificultad que tiene la situación del Sevilla, lo que se pueda perder Matías Almeida, y vamos a contar, los que estuvimos allí cerca, qué ocurrió antes, durante y después de ese encontronazo que tuvo con el colegiado Josu Gálech. Pero hay que hablar de ese gran triunfo del Real Betis Balompié en Mallorca, Enrique, porque yo me quedo con la solvencia, con imponer la calidad, y no es fácil imponer la calidad. Yo es verdad que tenía claro que es muy difícil que el Betis pierda en un campo como el del Mallorca, porque por nivel de plantilla, y fíjate que faltan 4 o 5 puntales clave, es muy superior a los equipos que están abajo. Pero hay que ganar, no sé, con ínfulas de equipo grande, ¿no? Al 60% y controlando el partido, aunque para mi gusto es verdad que la segunda parte quizás sufrió un poquito en exceso. Además fue desde el minuto 1, que pegó el tiro al palo Marroca de centro del campo, que ya se pudo poner 0-1 si le metes ese gol que ya la pasaste año otra vez. En Oviedo le pasó lo mismo con un tiro al palo desde medio campo del Cucho, y al final acabó pidiendo la hora con 1-1 de milagro. Ojo con estos partidos que son complicados, pero es verdad que ayer demostró una solvencia como con el día del Atlético de Madrid. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid es un grande y ahí el Betis también tuvo 2 manos a manos clarísimas de Bakambu en la primera parte y otra que tuvo Riquelme en el último. Se pudo ir ganando con mucha más comodidad. Sufrió en Madrid porque el Atlético te aprieta y sufrió ayer porque el Mallorca se está jugando la vida, pero es verdad que con 0-2 solo había un equipo en el campo, le llegó ese cabezazo de Muriqui, si no el Betis. Después tiene incluso 2 manos a mano, tiene otro de Anthony, que se la estrella al portero, tiene otra de Abde, que también la para al portero de milagro, el rechace del Cucho. En definitiva, que tiene un montón de ocasiones para haberse ido con tranquilidad, pero es que en primera te aprieta los equipos y se están jugando la vida, y bueno, y con 1-2 empezó a tener el balón y un triunfo solvente y un triunfo de nivel para este Betis que ya le ha cogido el pulso a la categoría, sí, y a los equipos de abajo, porque en la primera vuelta no lo ganaba ninguno, ¿eh? No, de equipo, Ale, bueno, de equipo que puede pelear, que está peleando. Claro, que le dice lo que decía Enrique, que le dice al Atlético de Madrid y al Villarreal que si aflojan, que va a estar ahí. Y yo creo que el calendario también ayuda un poco, porque, a ver, es verdad que en un derbi sabemos todos que puede pasar cualquier cosa, pero no podemos negar que seguramente haya la mayor diferencia que yo recuerdo entre el equipo del Betis futbolísticamente y el del Sevilla, ¿no? Con lo cual, a ver, son 2 partidos en casa que el Betis, si lo gana, va a meterle mucha presión a un Atlético de Madrid, como decía Enrique, que está distraído por la Champions, y el Villarreal, que vamos a ver un poco qué pasa en ese partido que tiene esta semana con el Levante aplazado, pero que tiene muy buenos jugadores, pero el Villarreal no termina de arrancar y ya lleva tiempo, ¿eh? Me lo decía un colega hace ya bastantes semanas, cuando el Villarreal todavía estaba
metido en el jaleo de la Champions, que no estaba eliminado ni mucho menos, que me decía que ojito al Villarreal, que la gestión del vestuario no iba a ser fácil cuando se quedara con una competición. Porque hay muchos jugadores que han venido para jugar la Champions y muchos jugadores que ahora van a ver que no tienen los minutos esperados, muchos jugadores que están jugando a ir al Mundial y el vestuario muchas veces no es fácil de controlar. Además hay que sumarle el hecho de que Marcelino siempre ha recalcado que en la cerámica nunca se ha apoyado, que le hace falta más apoyo y bueno, todo eso sumado a que cuando los resultados no te entran y la dinámica no es favorable, bueno, pues te puedes llevar un traspié tras otro, ¿no? Vamos a ver ese partido contra el Levante, es un partido en Orriol que yo creo que el Levante es que tiene que salir a por todas, es su baza para agarrarse, si gana creo que se pone con 21, se quedaría a 3 de la salvación, se ha metido otra vez en la pelea, para ellos es el partido más importante y para el Villarreal siendo un partido muy importante, pero creo que el Levante tendrá ese punto extra ante su gente. Centrándonos en el Betis, bueno, lo importante ahora es que mire al Rayo, ya después tendrá tiempo de mirar al Derbi. Ya decía Pellegrini que este mes de febrero, sin competición europea y tras estar eliminado de la Copa del Rey, va a ser muy importante al tener semanas limpias. Recupera ahora a Cucho, va a recuperar a Chimi. Yo creo que a Bellerín todavía le puede quedar un poquito más bien para el derbi que para este fin de semana, por las palabras que dijo Pellegrini. Y bueno, lo de Anrabaya sí que algo más, ¿no? Isco, bueno, será él quien se tenga que poner las metas y no nosotros los periodistas, puesto que si él no sabe ahora mismo cuándo va a reaparecer, tiene que ser él que se lo vea. Pero que bueno, antes de que es que llega la Europa League y cuando llegue la Europa League, antes prácticamente todos los partidos los juega aquí. Entonces lo más importante es que sume puntos. Yo creo que para hablar de para qué va a estar el Betis en Liga, esperaría 2 o 3 semanas más, o sea, para ver que se confirme que esta mejoría en resultados se mantiene en el tiempo. O sea, Mario, claro. ¿tú lo ves peleando por la...? Yo retomo un momento que ha dicho Ale, es decir, el problema del Villarreal, de muchos jugadores, una sola competición, muchos gallos en el corral, lo del Betis, ¿no? El Betis en febrero también tiene poco, solo juega Liga y tiene muchos buenos ¿Pero tiene jugadores. los lesionados? Bueno, y tiene también a un tal Manuel Pellegrini, que es 10 claro. veces más entrenador de Marcelino García Toral. Solo 10. Ahí hay una diferencia más. Y el lío del Villarreal, mira, no nos interesa mucho, pero hay un futbolista del Villarreal muy importante que este final de temporada se va del Villarreal porque él dice textualmente, sin problema, que su puesto se lo ha quitado un mediocre. Así que ese... ¿Eso quién? Bueno, yo digo el pecado, no digo el pecado. Vale, Fuera de cámara te digo el pecador, No, que pensé que había salido a la luz. No, no problemas internos en el Villarreal. El Villarreal es el hotel. El Villarreal es una plaza muy tranquila para jugar porque nadie te va a apretar, porque el Villarreal, si el Villarreal cae de la Champions y queda quinto, la cerámica no se va a poner voz en gritos, pues pañoladas ni nada. Entonces, claro, ¿veo al Betis para la Champions? Sí, por supuesto, si es que mira los resultados que está teniendo. También voy en contra, es decir, el calendario, tal y como está la Liga, para mí es más complicado jugar con los equipos de abajo que con los de arriba, porque los que están ganando todas las jornadas son los de abajo. Los de arriba son los que se están dejando más puntos. Te quiero decir, quizás mejor el Betis recibir la próxima semana la Real Sociedad que al Rayo Vallecano. ¿Tú crees? Yo no estoy ahí, José María, no estoy ahí. La Real, por ejemplo, es que es un equipo que tiene... un buen equipo, es que hay equipos que tienen... Pero ¿sabes qué pasa? Yo sé lo que dices tú, pero veo en los equipos de abajo que casi todos tienen algunos, o sea, fíjate, sin ir más lejos de Mallorca, tiene a Múric y a Gili, que son espectaculares, pero después tiene otras taras, otras condiciones de que hace que se pierdan los partidos. Le pasa al Sevilla, le pasa al Alavés, que lo hemos visto, le pasa al Girona, que tiene muchos mejores futbolistas que los que están en los equipos que están abajo, pero sabía Michel el otro día en el campo del Sevilla que como no marcaran y remataran el partido al principio, iban a acabar perdiéndolo. Puede ser una exageración, yo digo más por las dinámicas, claro está, en la Cartuja, tal y como está el Betis, muy bien. Si tú me dices visitando fuera, vale, pues puede ser. Y en cuanto a la Champions, claro que lo veo. Ahora, mi pregunta es la de siempre, no se aprende en cabeza ajena, pero viendo lo que ha pasado estos años en la otra acera de esta ciudad, viendo al Villarreal y todo esto, yo es que me pregunto, ¿Champions para qué? Pero esa pregunta te la responde, José María, el director financiero. Claro, como yo creo que a la Plaza Nueva se va con una copa y no con una hoja de Excel,
indudablemente que creo que la Conference le dio un montón de alegrías al Betis, hasta que llegó a la final y se encontró con un transatlántico y no pudo, y creo que la Europa League le puede dar mucha alegría al Betis, porque yo aquí voy a parafrasear a un maestro mío que es don Lucas Aurí, que la Champions vale para que tú vayas a fichar a un lateral izquierdo que estando en Europa League te cuesta 3 millones de euros, en la Champions te va a costar 10 millones y medio. Y la Champions va a jugar una fase liga, puede que llegues al playoff y todo eso, pero la Champions siempre la ganan los mismos equipos. Siempre llega a la ronda. Que yo entiendo la ilusión de ver a los niños con el balón de las estrellitas así en el centro del campo. 50 kilos en tus arcas. Pero sí, en las arcas del Betis. A ningún abonado del Betis le dice te corresponden 200 euros. Gracias a esos 50 millones que ingresaba el Sevilla, fichaba a Luis Fabiano, fichaba... Bueno, eso fue antes. Mira, mira, última etapa del Sevilla, por comparar. El Sevilla cuando ficha a Fernando, a Condé, a Suso, a Enesiri, es estando en Europa League. Cuando llega la Champions, cuando ficha a los Delaney, cuando ficha a los Papu Gómez, cuando ficha a los Tecatitos, que son los que tiene la roncha de ahora. Cuidado ahí. Que yo entiendo la ilusión y lo que para un club económicamente y en crecimiento y en nombre puede suponer la Champions. Deportivamente, creo que el Betis tiene una puerta abierta en la Europa League, que cuando lleguen las eliminatorias, yo tendría muy claro dónde hay que poner los huevos, si en el fin de semana o en los jueves, los huevos en la sexta, no se entienda por... Sí, por favor, pongamos los huevos en donde corresponden. Los huevos de la gallina en la cesta. Y a final de temporada, que, hombre, lógicamente tienes que pelear por lo máximo siempre, yo creo que pero que sí, que no... Sí, si tuviera que elegir. Pero después están los futbolistas, José María, los futbolistas quieren jugar en Champions. No, pero a la Champions también se va por la vía Europa League, ¿eh? Y más bonito. Enrique, y mucho más bonito. En la mayoría de contratos hay más primas por ganar la Europa League que por clasificarse en Champions. No, pero lo que dice Enrique, lo que dice Enrique, bueno, partiendo de la base, perdóname Edu, y te doy la palabra, partió de la base de que bendito debate que estamos teniendo. Hombre, claro, porque eso significa que el Real Betis Balompié está tan bien, que pero ahora mismo es que lo vemos, claro, lo vemos Enrique llegando a esa cuarta plaza y lo vemos que cuando tenga que afrontar las eliminatorias, oye, es verdad que ahí sí va a haber que decidir porque no se puede abarcar todo. El Betis tiene que apretar estas semanas vacías. Esta semana antes de la eliminatoria. Estas semanas vacías tiene que apretar. Y llenar zurrón. Y el Betis lo está haciendo. El Betis llegó el partido del Valencia, ganó. Por eso decía Edu que además, que estas semanas, que por eso decía yo, digo, que creo que es bueno esperar 2-3 semanas para saber a qué está el Betis, para qué está el Betis. ¿Por qué? Porque además de las vueltas de jugadores importantes, lo importante es ver que se afiancen los resultados. Porque todavía es muy pronto meternos a hablar en el día jueves. Está para Champions. El día jueves que jugó contra el Atlético de Madrid en la Cartuja, esa noche se escucharon que era el fin de ciclo, que era la derrota más dura de Manuel Pellegrini. Es verdad. Que era un punto de inflexión. Pero no conocemos de Pellegrini. Pero no conocemos a Manuel Pellegrini. Pero no conocemos a Manuel Pellegrini. Si es que Manuel Pellegrini ha levantado todo. Estuve en esta misma silla, en este mismo programa, después de que el Betis hubiera perdido en Salónica y contra el Alavés, y no se ha cerrado todavía el mercado de invierno. Y aquí también se decía en esos momentos que el equipo ya se había caído, que esto ya había pasado la temporada pasada con el Celta. El Betis está calcando la temporada del año pasado. Sí. El Betis llega Pierde en Vigo. febrero, el año pasado, el punto de inflexión, además acordarse, fue la en libreta del puntaje. Mallorca, el 25 de enero. Fue en Mallorca. 25 de enero a las 4:15. Fue en Mallorca que jugó Pablo García, que debuta Pablo García, que debuta Ángel Ortiz, Arribas, y que marca Bakambu en el 95, que por ahí Bakambu estaba hasta más cuestionado que este año. Sí. Más cuestionado. Y marca. Y desde entonces hasta mediados de marzo. Ganar. Tres mercados en los que no se ha dado salida. Va 3. Después se le pide a Pellegrini, pero 3 mercados en los que no le han dado salida al delantero. Van 3. Si la lógica impera, que en esta liga, yo sí estoy con lo que dice José María. En esta liga, los de abajo hacen resultados rarísimos. Esta semana se ve un 3-0 del Rayo Vallecano al Atlético de Madrid. Se ve un 2-1 del Getafe al Villarreal. Metiéndole un meneo. Entonces, es que es verdad que los equipos de abajo son totalmente imprevisibles. Sí. Imprevisibles. O te hacen un partido en el que los goleas Pero o ganan. Pero entonces la realidad es esa. Si impera la lógica, el Betis en la Cartuja tiene que ganarle al Rayo Vallecano y tiene que ganarle al Sevilla. En enero al Betis, el Betis el año pasado en enero se refuerza con Anthony y Cucho, que empezaba a dar los resultados en febrero y demás.
Y el Betis, este enero, se ha reforzado, entre comillas, con Abde. El Betis pega un bajón cuando Abde se va a la... Fidalgo lleva dos titularidades. Sí, con buenos Fidalgo, partidos. pero ahora vamos a hablar de eso. Pero Abde que para mí estaba siendo, junto a Fornal, el mejor futbolista del Betis esta temporada. Que se te vaya un mes. Eso está claro. Sí, pero No, no, y anotar. contando las otras... No, es que te digo una cosa. Es verdad que muchas veces perdemos la perspectiva, pero lo que dice Enrique es verdad. El batacazo que se pega en la Cartuja al Betis hace que Pero es la tormenta despierte, perfecta, Fran. pero es verdad que esperamos del Betis que hubiera competido. pero el Betis puede claro, caer con el María, Madrid, pero no como sí, compitió. Bueno, sí, pero María, te digo, pero perdona, os dejo. Pero le damos mérito a, como tú decías, a cómo se reinventa Pellegrini, Claro. cómo modifica el sistema, cómo aprende del error que tiene y cómo, por ejemplo, aclimata al sistema a un futbolista como Fidalgo, que él ha pedido, que además él se encarga ayer de nuevo de explicar por qué no quería un delantero, quería a un futbolista creativo ahí. Y como tú decías, bueno, ahora hablaremos de Abde, el gran mérito de que Abde sea un futbolista diferencial ahora mismo, yo creo que de los que valen muchos billetes, Por es de Pellegrini. Manuel Pellegrini y de la gestión que hace con Abde. Con lo cual, las críticas normales a Pellegrini en el equipo después de la Cartuja, por supuesto, es que si no, Por no estamos supuesto. contando lo que pasa. Ahora bien, hablar de fin de ciclo, evidentemente no, la realidad nos lleva a lo que hay que decir, que es que el Betis, y te digo, yo creo que había pocos que pensaran, a pesar de los que confiaban en Pellegrini, de que le fuera a dar la vuelta a esto y que el equipo no se le fuera a caer, dudo mucho que pensaran que se le iba a ganar al Valencia, al Atlético de Madrid después de lo difícil. Le doy un mérito tremendo a la victoria en el Metropolitano porque recomponerse de un equipo que estaba aislado 0-5 a menos de 72 horas y ahora de ganar como ha ganado en Mallorca, yo creo que ese es el mérito que tiene Pellegrini y que desde luego nos está demostrando pues, lo que estamos hablando, que va a haber que debatir si el equipo va a estar para Champions o Para la va a Europa centrarse en League. el europeo, pero bendito debate. Vamos a publicidad, hablamos de Abde, de Fidalgo y por supuesto de todo el tema arbitral con Matías Almeida y del futuro del Sevilla Fútbol Club. Aquí lo siento. Seguimos aquí en Grada 101. Enseguida va a estar con nosotros Pavel Fernández, analista arbitral a nivel nacional, de las personas que mejor conoce el CTA, el Comité Técnico de Árbitros, para que nos cuente un poquito, bueno, la visión que tienen allí de lo que ha pasado con Matías Almeida, qué va a pasar, si es que va a pasar algo con el árbitro, con Josu Galech, y nosotros también expresaremos, evidentemente, desde esta mesa, qué nos pareció todo lo que aconteció en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y las consecuencias que va a tener para el Sevilla Fútbol Club. Pero estábamos con el Betis y quiero terminar con un tema, Enrique, empiezo por ti, porque yo creo que hay que alabar, igual que bueno, cuando hay que criticar se critica, cuando hay que alabar, que la mayoría de las veces alabar a Pellegrini, ¿no? Por méritos propios, pero la gestión que ha hecho Pellegrini con Abde. O sea, sí. Enrique, yo creo que sí es el futbolista que vino aquí, por el que el Betis invirtió exactamente, y que era un futbolista que venía a ser diferencial. Y ahora mismo lo decía José María, yo creo que está siendo el mejor futbolista del Betis, con permiso de Antony, que Antony parece que no está, pero está en todos los goles. Sí, no, y además, en cuanto a Abde, es verdad lo que tú dices y lo que dice José María, que es el de los Asuna, es el por el que el Betis... O incluso mejor, ¿no, Enrique? A mí me parece incluso mejor. más mejorado, ¿verdad? Porque, pero tiene más gol. En Osasuna era un revulsivo. Más regular. Pero el de Osasuna era un puñal sí, también, sí, goles importantes. Parece que ha mejorado la toma de decisiones. La toma de decisiones, sobre todo la puntería, porque el tío cada vez que tira puerta es gol o casi gol, ¿eh? Y curra, que antes no lo tenía, ¿qué? Y curra. Y está currando. Efectivamente, ya no se mete en banda y espera el baloncito, la breva en carrera. No, ya baja a ayudar al lateral zurdo, arranca desde el medio del campo, desde su campo incluso. Es un jugador diferencial, un jugador que ha dado un paso adelante y que está en un momento de forma extraordinario. Yo creo que ahora mismo es el que mejor está del Betis. Yo creo que también, pero bueno, es que te digo una cosa, Ale, es que estamos hablando, o sea, perdemos la perspectiva, el Betis está recortando el punto a los de arriba, un Atlético de Madrid y un Villarreal que tienen dos plantillones con futbolistas tremendamente importantes lesionados. Eso también dice mucho del entrenador, es decir, que es verdad que Marroca ha tenido partidos malos, sí, pero hemos visto ayer un gran nivel de Marroca. Desde estamos viendo un nivel estratosférico. Se está recuperando Antony, que también estaba la pubalgia de Antony. Ha perdido a Cucho, ha perdido a Isco, ha perdido a Lo Celso. Al Rabat. Y el Betis está recortando. A ver, yo creo que es que el mérito, podemos criticar a Pellegrini y sus cosas, eso está claro, pero el mérito es indiscutible. Y también te digo, yo creo que hay que decirlo. Ahora, y lo he dicho con el mercado de invierno,
el Betis tiene carencia, por supuesto, y hay futbolistas que no estaban dando el nivel, pero que el Betis, si repasamos nombre por nombre la plantilla, yo creo que el Betis tiene futbolistas de tremenda calidad y de tremendo nivel. Por supuesto que no hay un suplente para el Cucho de garantía, es verdad que vamos a ver cómo estaba Campos, pero no al nivel de un equipo que aspira a lo del Betis, por supuesto. Que el lateral izquierdo también, por supuesto. Pero yo creo que el Betis tiene 3 centrales de garantía, que tiene 2 porteros de garantía, por eso criticamos la decisión aquella de Adrián, y en el centro del campo, bueno, Marroca, Rabat, Fidalgo ahora, Lo Celso, Isco, Abde, Anthony, De Osa, que De Osa está en el DP del jugador también, digo yo, no el que la ha fichado, verás tú, y De Osa tiene condiciones, las elogia a todo el mundo, lo que falta es que las muestre, ¿no? A ver, que yo creo que el Betis tiene una plantilla de peso también, que muchas veces hemos ninguneado la plantilla del Betis y parece que la plantilla del Betis es un desastre. Tiene una plantilla de peso y lo que estaba diciendo antes, que Pellegrini aprende a gestionar muy bien las cargas de los jugadores cuando tiene lesionados. Es que se ha lesionado Cucho y ha confiado en Chimi hasta el punto de que ha metido 3 goles importantes y ahora también ha refrendado a Bakambu y le ha devuelto la camiseta muy sudada y con mucho trabajo en el Metropolitano y con igual trabajo y con un gol frente al Mallorca. Pero es que esos palos que se le dieron por poner a Adrián, creo que también ahí demuestra que es un gestor de vestuario. ¿Cómo es un gestor de vestuario? Porque si él le falla la palabra a Adrián, se la está fallando a todo el grupo. Y a lo mejor ahí pierde la confianza del grupo. Entiendo, Ale, pero y no en esas cosas, comparto, sí, lo entiendo. Tienes parte de razón. Lo entiendo, pero también creo que hay un error en el planteamiento, Sí, por más supuesto. allá de las actuaciones personales de los Adrián no jugadores. era el culpable. Y hay Adrián no era el otra culpable. cosa, hay otra cosa más. Adrián no era el culpable. Que en algún momento... Fue una mala decisión y punto. Bueno, sí, pero al final es porque pasa la circunstancia, porque tú esa eliminatoria la pierdes 0-1, 0-2 con Adrián y el debate es otro, pero es que también vamos a tener en cuenta que en algún momento de la temporada vas a tener tu peor partido de la temporada, porque todos los equipos tienen su peor partido. Y lo ha tenido contra el Atlético de Madrid, no lo ha Que tenido tiene contra el Atlético de Madrid, que tiene ese día No su lo mejor tiene en casa partido. contra un de equipo temporada. malo Ese y es se salva. la tormenta Claro, perfecta. sin duda. Pero yo te dices tú de la gestión del vestuario, es que hay otra cosa muy clara. ¿Qué futbolista que haya brillado en el Betis de Pellegrini se va del Betis y no te digo mejora su nivel, mantiene verdad. porque... Ninguno, ni Guido, ni Cardoso. Johnny Cardoso en el Atlético de Madrid Parece otro. es ¿Lo su hermano. quieren matar? Sí, Jesús No, ha tenido Rodríguez. lesiones al principio. Yo creo que le han Claro. complicado mucho a Johnny Bueno, ver ahora. Lo que- No, lo no, que- pero lesiones- pero lesiones es que no tenían el indiscutible lo que Betis. dice José María. Lesiones que no tenían De el hecho, Betis. de hecho, Guido. acabas de decir el nombre por el cual yo creo que Abde está enchufado, que es Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez. Le vino muy bien el año pasado a Abde. Tener una competencia La curita directa. de humildad de Pellegrini, de decirle, supuesto. aquí No, hay no. un niño de 19 años que lo está haciendo mejor que tú, que va a jugar por delante tuya. Si tú quieres, el puesto es tuyo. Si no quieres, ¿Qué dijo te ayer? vas Me del parece Betis. que la dijo gestión, me parece Pellegrini? que la gestión de ¿Qué dijo Pellegrini Pellegrini Conate, la anoche? gestión de Pellegrini Es Conate magnífica. es de 10. Es ¿Qué magnífica. dijo Pellegrini anoche? Ha aprendido a escuchar, ¿no? Es de 10. Ha aprendido a Claro, escuchar claro. y, ya lo ha dijo en aprendido a rueda de soportar prensa. las críticas y ha madurado. Y en Abde- esa maduración No, no. también la tiene de cara a gol. Abde Pues ahí dijo- lo que tiene Abde es un pedazo de se, jugador. se le ve más maduro incluso hablando ante cámara. Sí. Que Sí, siempre ha sido un bala perdida, Sí, sí, sí. hablando ante cámara. No, Edu, dijo lo de, la dijo lo de realidad, los eso es una 26, realidad. dijo que su mejor nivel iba a llegar a los 26-27. Ayer, escuchando la flash post partido, dice una cosa que es: voy a esa zona del área porque sé que Anthony la va a Anthony poner ahí. me la pone ahí o el balón llega ahí. Es una auténtica maravilla. Entonces, el Betis ha encontrado un futbolista maduro, lo ha esperado, ha tenido que aguantarlo, ha recibido críticas con total merecimiento, pero ahora tiene a 2 futbolistas en banda que poquitos Efectivamente. equipos pueden presumir de Efectivamente, tener que marcan la futbolistas, diferencia y que están soportando las bajas que también tienen otras posiciones. Lo decíamos, el Betis que va a jugarse, bueno, lo que puede ser el planteamiento del final de la temporada en estos 3 partidos, o sea, Rayo, Sevilla, Getafe. Y antes de la eliminatoria europea, vamos a ver dónde está el Betis en esa situación de cara a la Champions, a la pelea de la Champions por la Liga, porque ahí quizá haya que decidir, pero desde luego, en cualquier caso, si el equipo sigue como hasta ahora en estos 3 últimos partidos, y parece difícil que se vaya a caer, porque como decía José María, ya atravesó su momento más crítico, desde luego el futuro es ilusionante, con Manuel Pellegrini, como siempre, a la cabeza. Vamos a hablar ya del Sevilla Fútbol Club y vamos a centrarnos en todo lo que ocurrió, todo lo que aconteció con Matías Almeida, con esa expulsión. Y yo, que ahora vamos a conectar con Pavel Fernández porque me interesa mucho su opinión y qué se emana desde el Comité Técnico de Árbitros, yo lo que vi en el campo es que partiendo de la base, siempre partamos de la base de que Matías Almeida se equivoca porque es un profesional y porque no puede caer
en la provocación, si la hay del árbitro, ni en actitudes seguramente deleznables del colegiado, no puede caer en eso y perder los papeles, porque él lo sabe, por eso pide disculpas nada más que termina el partido, él pide disculpas porque sabe que ha perdido los papeles y que eso puede acarrear una sanción grave que perjudica al equipo, porque el equipo, el Sevilla, lo han visto ustedes, cómo está, necesita a Matías Almeida. Entonces aquí hay dos partes, una es el error de Matías Almeida, pero ¿por qué viene ese error? No lo justifica, ni mucho menos, pero lo que estábamos de acuerdo es que yo que estaba en el campo, ni vi que Almeida hiciera nada para recibir una tarjeta roja, ni Almeida es un técnico que se lleve todo el partido, eso se lo garantizo porque tengo la suerte de estar muy cerquita de los banquillos, sobre todo los partidos aquí de casa del Sevilla el Real Betis Balompié, pero en el Sevilla estamos hablando de Matías Almeida en este caso, no es un entrenador que esté constantemente protestándole a línea al árbitro, no es así Almeida, es un entrenador que normalmente todos sabemos el carácter fuerte que tiene, se contiene, llevará por dentro la situación, ahora también lo hablaremos, de esta penuria que conlleva el Sevilla en partido sí, partido también, cuando no es una expulsión, cuando no es un penalti, cuando no es un fallo defensivo, lo lleva el hombre por dentro y lo que está claro es que pierde los papeles y desde luego ahora se expone a una dura sanción. Quiero saber cómo valora todo lo que aconteció en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán Pavel Fernández. Querido Pavel, buenas noches. ¿Qué tal, Fran? Buenas noches. ¿Cómo estás, querido? Siempre agradecido de tenerte aquí. Ahora te vamos a ver en imagen, porque claro, también es verdad que ahora sí te vemos. Es verdad que el logo de Grada 101 es espectacular, hay que lucirlo, pero te queremos ver a ti. Porque, Pavel, voy directo al grano. Primero, tu valoración de todo lo que aconteció. Me imagino que ya has visto imágenes, estamos viéndolas ahora, porque no parece que Almeida haga nada para ser expulsado, pero quiero tu valoración. ¿Qué valoración haces de la situación en general? Venga, vamos por partes. Creo que el árbitro, Gareth Azpeitia, pues puede gestionar mejor lo ocurrido, ¿no? ¿Se puede gestionar mejor? Sí, completamente, ¿no? Siempre lo digo, cuando un jugador pierde los papeles o pierde los nervios o se pone un poco más nervioso, el árbitro tiene que tener esa capacidad, árbitro o asistente o cuarto árbitro, tienen que tener esa capacidad un poco de mirar a otro lado, de hacerse el sueco, de hacer oídos sordos. Tienen esa posibilidad. Yo creo que un poco la diferencia entre el árbitro regional, ese que vemos ahí por los barrios de Sevilla, al que vemos en el Pizjuán, en la Cartuja ahora, pues la diferencia es esa, ¿no? Ese saber estar y saber controlar los tiempos y saber calmar esas emociones, ¿no? Esa es la gran diferencia entre un árbitro regional y profesional. Todo lo demás, más o menos, pitan más o menos bastante parecido unos de otros. Bueno, creo que se puede gestionar un poquito mejor. Te tengo que decir, y es muy importante esto que te digo, que se espera normalmente que cuando un jugador o un entrenador ve la roja sea a consecuencia de haber dicho. Y no, esto no es así. Es verdad que Almeida no dice, no insulta, en ningún momento se dice que haya dicho o que haya dejado de decir. No. El reglamento ampara la expulsión porque lo que dice la norma es que si un técnico o un jugador realiza gestos groseros, ofensivos u obscenos, ya es motivo para que se vaya a la calle. Yo creo... Pero ese es el tema, Pavel. Pero es que las imágenes, y yo estaba, te lo digo de verdad, yo es que estaba allí, sabes, tú lo sabes, con la cámara siguiendo lo que pasa en el césped y los banquillos. Yo no vi ningún gesto de Almeida y tampoco lo hemos visto en las imágenes que veamos ahora en pantalla de la cámara del Sevilla enfocando el banquillo. Ese es el tema, ¿no? O sea, ¿el árbitro puede expulsar a Almeida por decir que ha hecho unos gestos que no aparecen? Reglamentariamente, es lo que te decía, sí puede. O sea, el batiburrillo este que hace ahí en el banquillo de saltar, de bracear, de gesticular. Fran, yo sé que estás pendiente de Almeida, también debes estar pendiente del partido. El árbitro, el cuarto árbitro y el asistente también están pendientes de Almeida. Saben que no es la primera vez que protesta. Yo creo que ya le van avisando de vez en cuando. Quizás no estuviste atento. Yo no tengo una cámara puesta de los 90 minutos de Almeida, ni yo ni nadie, creo. Y bueno, el Sevilla, la paciencia se acaba. El Sevilla sí la tiene, Pavel. De hecho, está la imagen en el YouTube del Sevilla, cualquiera que la puede ver. Está durante el partido una cámara con Matías Almeida. Te digo, efectivamente, como tú dices, yo puedo estar pendiente de varias cosas, pero te aseguro, y apuesto aquí contigo delante porque están las imágenes ahí, no vas a ver, tú que eres árbitro, y además me consta, como tú decías, y además estoy muy de acuerdo como empezabas tú, que el árbitro tiene que gestionar las cosas de otra manera con otros delante, te puedo asegurar que no vas a encontrar ningún gesto de los que dice Josu Gález
en el acta. Otra cosa es que lo expulsara porque no le caiga bien a Almeida Claro. o porque no lo quisiera expulsar. Cuidado, estamos hablando, como tú decías, de la previa. Ya todo lo que pasa después, ahora entramos a analizarlo. Yo Eso estoy es. hablando de la expulsión. Eso es. Eso es. Por lo tanto, y acabo con el primer punto, lo que dice el reglamento, o sea, que no lo que dice el reglamento, lo que dice el acta, que la roja es por eso, ¿no? Por gesticular, nada más. No dice nada más el acta y en ese sentido el acta no miente. Y como digo, el reglamento ampara. Bueno, sí miente, Pavel, ¿no? Claro, Sí miente. claro Si no- que miente. Si no tenemos esa, si no se demuestra eso. Claro que miente, porque es que Almeida no hace nada de eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que Almeida no hace nada de lo que pone el árbitro que hay en el acta. ¿Se puede expulsar a alguien por palabras que haya dicho en partidos anteriores? Yo creo que van por ahí los tiros. Te pregunto, Pavel, si el acta dice que lo expulsa, como tú decías, por realizar gritos y gestos Eso es. y gestos de desaprobación a la persona del árbitro. ¿Por qué me echas? No es y mentira. eso, perdona, y eso no se demuestra, no está en esa grabación que hay del partido, ¿qué hacemos? Si no existe eso. Bueno, con las imágenes que acabamos de ver hace unos segundos, unos minutos, creo que concuerda bastante con la redacción del acta. Yo no veo ahí eso. ¿Te estás refiriendo tú, Pavel, a después? O sea, es decir, cuando ya lo expulsa. No. Antes de ver la roja. Que nuestro compañero, Almeida por favor, que nuestro gesticula. compañero nos ponga la imagen en medio del Sevilla, para que la veamos con Pavel y podamos analizarla desde el principio. Porque el primer gesto que vamos a ver es el supuesto desplante que hace desde el principio. Por favor, realización. Sí, esto es después ya. Ahora, mira, ¿ves? Ahí Esto. estamos. Esto es lo que tú dices. ¿Por esto dices tú que se merece la expulsión? No. Pues no Yo pasa he nada dicho más. que se merezca. No. Yo he dicho, y además, te he dicho antes que el árbitro tiene que tener esa capacidad de mirar a otro Eso es, sitio, no, pero que los perdóname, jugadores sí, están llevas tu nerviosos. razón. Pero esto Pavel, ¿esto concuerda con la redacción del acta? De hecho, el asistente señala a otro, ¿eh? Perdón. En mayor o menor medida, sí, Fran. Y lo siento, pero es así. En mayor Pero, o Pavel, menor medida. Pero si es que el asistente señala dentro del banquillo y Almeida está fuera. Y se va Arturo. El asistente de la banda del banquillo Correcto. señala dentro del banquillo. Entonces, El árbitro no ha visto nada. la norma dice que si no identificas al del banquillo, Se va el entrenador. Perfecto. no va Pues por ahí, entonces, no va en la por ahí. redacción, espera, en la Pavel. redacción está mintiendo. Lo que dice Edu, Pavel, responde. No, que sí, que la cosa no va por ahí. O sea, es decir, esto para lo de expulsar al entrenador cuando ocurre algo y no se puede identificar, yo creo que no va por aquí. Bueno, creo que puede ser, porque es verdad que el asistente no señala a Almeida, señala a uno de dentro del banquillo, y es verdad. Pero bueno, en cualquier caso, al final puede ser que el árbitro pues diga, no, el Almeida ya ha cruzado la línea, ya tiene que marcharse, esto ya no lo permito. Al final entra dentro de la vara de medir del árbitro. Como os he dicho antes, en mi opinión, no debió ser expulsado. Pero, una vez de la roja, claro. Tú entiendes, yo te entiendo, Pablo, lo que tú quieres decir es que, claro, que si nos ceñimos, o sea, que para el comité técnico de árbitros, pues si el colegiado dice que ese gesto de Almeida, que todos estamos viendo, Correcto. tú incluido, que no era para expulsarlo, pues Eso que pueden hacer que coincidan, o sea, que pueden hacer que sea Claro. eso. Exacto. Es más, te aseguro. Lo cual es lamentable, pero bueno. Y pongo la mano en el fuego, no hace falta que la ponga porque te digo que es así. Sí. Cuando llegan al vestuario y van a redactar el acta, te garantizo que antes de redactar el acta, primero, una de dos, o visualizan las imágenes, ya sabes que es muy sencillo hacerlo, Sí. a través de redes sociales, a través de la propia retransmisión, o bien tienen ese chivato de fuera que les puede decir exactamente lo que tienen que poner para que sea exacto lo que ha ocurrido. Es decir, ahí los árbitros no se van a coger las manos y creo que se entiende perfectamente. Es decir, una duda. Es decir, si te dicen desde fuera lo que tienes que poner, estamos afirmando que hay prevaricación en la redacción del acta, ¿no? No, más que decir lo que tiene que poner es un poco esa ayuda, no estoy hablando que sea, perdón, no estoy hablando que sea alguien del CTA, puede ser otro compañero árbitro, un amigo, un compañero. Sí, tú lo que dices es que hay formas, Pavel, de adecuar lo que el Claro. árbitro. Bueno, esto coincidimos que es una facilidad para el árbitro. O sea, Los árbitros miran el móvil en el vestuario, al descanso, al acabar. Esto no es ningún secreto. Sí. Y si alguien no se lo cree, es así. Pero, Tú nos estás trasladando, efectivamente, es muy interesante lo que nos está contando Pavel, porque nos está trasladando cómo se ve esto desde el Comité Técnico de Árbitros. Hombre, claro. Y ahora entramos a valorar, y ahora valoramos lo lamentable que pueda ser esto o no. Pero lo importante es la información que nos da Pavel, que nos dice
que él, haciendo que creamos menos claro, todavía. Claro, que él el como comité árbitro, técnico de árbitros. que él como árbitro, efectivamente hubiera gestionado mejor la situación, cosa que compartimos todos, y que eso nos lleva a que seguramente el árbitro actúa mal. Josu Gález ya estábamos convencidos, pero Pavel, que conoce mejor que muchos de los que estamos aquí el comité técnico de árbitros, nos dice que podía haber actuado de otra manera, con lo cual ahora le preguntaré si eso puede acarrear o no alguna sanción para el árbitro. Y ahora ya, Ale, nos metemos en lo que estamos hablando, es que, claro, el árbitro tiene esa facilidad para decir que ha pasado una cosa y que, oye, este hombre me estaba gritando y estaba haciendo aspavientos, y Almeida hace así, y pues eso puede valer por aspavientos. Es lamentable, pero es importante esa información que nos da Pavel. Pavel, te pregunto ahora por eso. O sea, bueno, antes de eso, todo lo que pasa después, ¿qué te parece y qué consecuencias puede acarrear? Ahora después voy con la figura del árbitro. Solo por cerrar este capítulo, Fran, muy rápido, Sí. 10 segundos solamente. Es verdad que Josu es un árbitro debutante, lleva 10, 11 partidos en primera división y es normal que dentro de esa mejor o peor gestión, pues pese esa poca experiencia en primera división en un partido de peso como es pitar en el Sánchez Pizjuán, por cerrar ya Sí. el primer apartado. El segundo... a mí no me valen las excusas, sabéis todos, y si alguno dice lo contrario, no sé si creérmelo, no voy a decir que no me lo crea, pero no sé si creérmelo. Yo creo que todos sabemos que Almeida sabe que la roja es para él se hace el sueco, ahora os escucharé, el cuarto árbitro además se lo está diciendo, se ven imágenes del cuarto árbitro y cómo le dice al delegado ese Almeida al que se tiene que marchar, Almeida se hace el loco, no se quiere ir, esto, ahora hablaremos de las posibles sanciones sobre esto. Y al final ese confrontamiento que ocurre después entre el entrenador y el árbitro, donde se ponen cara a cara, que es una imagen pues muy triste, la verdad, sinceramente, esa imagen no es culpa del árbitro, que también, pero el gran culpable es de Almeida, que no se quiere marchar. Y eso no puede ocurrir Pavel, ¿por qué cuando le tiene sabe que que se repetir? tiene que ir. Espera, que termine. ¿Por qué le tiene que No, que repetir sabe que se 15 tiene que ir veces y el no le da la entrenador gana? Pues al no puede árbitro el por qué le expulsa y no puede darle un motivo? Los árbitros no están para ejemplarizar y no están para hablar. ¿Por qué tiene que ser tan oscuro el comité? Si es que simplemente creo yo que hubiera evitado gran parte de lo sucedido diciéndole lo que pasa o lo que él cree que ha pasado. Pero es que eso no se ve. No se Eso ve. no se ve, no. No, Ni no se ve ni ocurrió. se quiere. Ni No. se ve ni se quiere. Te pongo un ejemplo, ya sé que no es el caso. El otro día veíamos a Mbappé hablando con el cuarto árbitro, que no, que te espero dentro, que luego no vas. Bueno, el y no Madrid sé como qué. algo aparte. No, Pero Pavel, No, Por favor, pero los que árbitros, termine. los árbitros podemos hablar en el túnel de vestuarios, pero cuando llegamos al túnel no apetece. No apetece hablar porque no hay cámaras que te estén viendo. Eso ya no gusta. No, yo quiero que la gente vea que estamos hablando aquí fuera, que todo el mundo nos vea, ¿no? Que me estoy quejando y que te estoy protestando y que estoy haciendo presión y que todo el mundo lo vea. Dentro, ¿ya para qué? Ya dentro me voy para el vestuario y por eso Almeida podría haber acabado el partido y decirle al árbitro, oiga, ¿por qué me ha expulsado usted? Y hablando bien las cosas. Pero no, prefiere montar el numerito, un numerito que le va a costar muy caro al entrenador y al club. Pavel, a mí me gustaría hacerte una pregunta de algo que has dicho, que estoy de acuerdo contigo, que hombre, que Josu Gález lleva 11 partidos en primera, es un debutante, hay que entender que le pueda dar esta presión. Sin embargo, he leído muchas críticas a Almeida, que lleva 24 partidos en primera y poco menos que se ha dicho que es que los entrenadores extranjeros vienen aquí y se creen que debe haber un motivo, un insulto o algo para ser expulsado. ¿Por qué hay que ser más benevolente con un colegiado debutante que con un entrenador debutante? Ya, buena pregunta. Mira, te corrijo un dato que he dicho 11, lo he dicho al azar, ¿eh? 13 bueno. partidos lleva, ahora lo acabo de revisar ahora mismo. 13 partidos, es de los árbitros que más partidos ha dirigido en primera. Es que al final todos sabemos cómo somos todos. Los árbitros saben cómo son los entrenadores y los entrenadores saben cómo son los árbitros. Y saben con qué árbitros o con qué entrenadores se puede decir o decir más o decir menos. Esto no es ningún secreto. Si está Sánchez Martínez en el campo, Almeida no creo que se comporte así. O si está Juan Martínez Munuera. Es que al final todos sabemos a quiénes podemos apretar, a quiénes no. Y lo mismo pasa al revés con los árbitros, ¿no? Cuando delante está el Barça del Madrid, pues la repercusión es mucho mayor y quieren pasar desapercibidos. No parece haber tanta repercusión cuando está el Sevilla, el Betis, el Getafe o el Rayo Vallecano. Pavel, te hago una pregunta. Decías tú, matizándote, comentabas tú que no crees, tú sabías ya que, tú crees que Almeida sabía que lo habían expulsado a él. Yo te hago un matiz ahí. Yo estaba allí en el campo. No estoy en la cabeza de Almeida, evidentemente. Yo lo que vi es que creo que él sabe que lo han expulsado cuando el cuarto árbitro se dirige a él, pero antes no lo sabe. Es más, Bueno, te digo, la secuencia
que yo veo, y también la veíamos en la imagen antes de la cámara del Sevilla Fútbol Club, es que expulsan a alguien del banquillo y Almeida, como no ha dicho nada, fíjate que hay compañeros aquí en Sevilla que también, oye, opinaban eso, como que él había forzado un poco la situación por cortar ritmo. Yo digo mi opinión, y lo que yo vi en el césped. Yo creo que él no concibe que lo hayan expulsado a él, y está mirando por allá a ver quién ha sido, y hay un momento en que le dice a alguien por allá en el banquillo y dice, oye, pero que te ha expulsado a ti. Y de la incomprensión que tiene, dice, pero a mí ¿cómo me va a expulsar? No, imposible, no puede ser. Y ya es cuando se produce ese movimiento que dices tú, que es cuando el cuarto le dice que ha sido él. Y ahí efectivamente, como tú decías, Matías Almeida decide quedarse. También es verdad, y te pregunto, porque decía Alex Mérida, nuestro compañero aquí, decía, claro, ¿por qué Pavel, si el árbitro le hubiera explicado a Matías Almeida que al principio, cuando se va para él, lo que le está preguntando es por qué le ha expulsado? Entiendo yo que ahí el árbitro, Pavel, en esa gestión que tú decías antes, correcta de la situación, puede darle una explicación, ¿no? O lo que hace, o nos parece bien que se encare prácticamente con Almeida y que quite de en medio ahí, que ya después viene la pérdida de papeles de Almeida, ¿eh? Pero, ¿qué te parece esa gestión, ese momento? Es que es muy fácil hablar aquí. Bueno, fácil no es, pero que es mucho más fácil hablar aquí en frío y ya habiendo pasado ya, pues. Pero tú has estado ahí, ¿qué le pasa? Tenía que haberlo gestionado mejor el árbitro. O sea, el árbitro también tendrá su parte de culpa, ¿no? Sí, yo, ¿no? sí, ya te he dicho que para mí no tendría que haberlo echado, que podría haber mirado, incluso, oye, una amarilla. ¿Y tú crees que para el CTA, Pavel, o sea, ¿cómo valoras tú que conoces? ¿Cómo va a valorar o cómo valora lo que tú sabes de información esta actuación de Josu Gallet, el Comité Técnico de Árbitros? Buena pregunta, porque últimamente la praxis que está llevando el CTA con las neveras a mí personalmente no me gusta nada. Ahora resulta que nos hemos enterado que si hay dos intervenciones de VAR te mandan a la nevera, no sé por qué. Bueno, pues no lo sé, Fran. Es pronto para hablar de esto. Te recuerdo que el CTA se reúne los viernes para hablar sobre las jugadas grises, entre ellas esta, de las acciones que han ocurrido en la jornada anterior, y un poco ahí se va a ver por dónde el CTA respira. Estamos ¿Tú crees que puede haber sanción para el árbitro? Yo creo que sanción no. Que no pite la semana que viene, pues seguro. Es que además, es que lleva 13 partidos. Es que fíjate lo que te digo, es que lleva más partidos que nadie. O sea, hay un par o tres de compañeros. Tengo el Excel aquí delante, ¿eh? Hay 2 o 3 compañeros más también con 13 partidos. Así es que le toca descansar. Entonces, claro, si descansa, ya sabemos cuál va a ser los titulares en las portadas de las noticias. Lo que me pregunto, Pavel, es cómo tú, que nos trasladas la figura del árbitro y cómo, bueno, que tengamos esa empatía, ¿no? Un árbitro primerizo, por así decirlo, en la máxima categoría del fútbol español, que esa situación es difícil. ¿Por qué no entendemos que Matías Almeida vaya en ese momento después de ser expulsado, que él entiende que no ha hecho absolutamente nada y las imágenes demuestran, al menos las que hemos visto hasta ahora, que no hace absolutamente nada por ser expulsado? No podemos entender que Almeida vaya a preguntarle al árbitro que por qué lo ha expulsado, si no ha hecho nada. Habrá que entenderlo también, ¿no? Puede preguntarlo al acabar el partido tranquilamente. O sea, ¿tú crees que o sea, le pedimos al colegiado, hay que entenderlo, las pulsaciones que tenga y que se encare con el entrenador de Sevilla, pero el entrenador de Sevilla no le entendemos que vaya a pedirle al árbitro? Pero Fran, si el árbitro saca la tarjeta roja y se marcha. No, saca la tarjeta y precisamente para evitar ese choque de trenes. Pavel, no, pero esa tarjeta. Saca la tarjeta roja y se marcha. Pero hablamos ya del momento en el que se encaran. O sea, el momento en que Matías Almeida va a preguntar. Es que si no se marcha, tiene que suspender el partido el árbitro. O sea, oiga, o se va o sea, ¿tú crees que la actuación, digamos, por las normas del comité, la actuación del colegiado y quedándose perplejo delante de Matías Almeida, desafiante, es lo que manda el reglamento? Pero, Fran, ¿por qué ese desafiante va encarado al árbitro y no a Almeida? No, Almeida. Si esa situación la provoca Almeida, hemos empezado por no marcharse. Hemos empezado por ahí, pero si no te lo vuelvo a decir, por supuesto. O sea, desde el momento que Matías Almeida pierde los papeles, que yo creo que es un poco, después ya de que le pregunte un par de veces, porque las primeras preguntas me parecen correctas, ¿no? ¿Por qué me expulsa a mí? Es verdad que desde el momento que ya él se queda encarado con el árbitro, estamos totalmente de acuerdo en que ya ahí ha perdido los papeles, después las imágenes, ya no la patada a la botella, que yo no creo que tenga tanta importancia, ¿no? Pero los gestos, los empujones, estamos de acuerdo ahí. Por supuesto, de que ahí ya Matías Almeida ha perdido la razón ahí. Pero yo te digo, para que tú nos traslades también, oye, a lo mejor, pensaba yo, a lo mejor el Comité Técnico de Árbitros hace autocrítica con la actuación del colegiado ahí.
Fran, de verdad, es que estamos, mira que te aprecio, estamos en un callejón sin salida. Vamos los dos, uno contra el otro en un callejón sin salida, porque al final, repito, es que esta situación Espérate, porque Almeida. me dicen... ¿Qué tiene que hacer el árbitro? Me dicen, tenemos que ir a publicidad para que sacamos de este callejón. Pavel, dame un minuto ahí, cogemos un poquito de aire y ahora ya te pregunto que tú nos hables un poco de cuál puede ser la sanción de Almeida. Ya me dices que para el árbitro no va a haber nada. A ver qué hay Almeida. Aquí graba 101. Seguimos aquí en Grada 101, analizando toda la situación de Matías Almeida, de todo lo que ocurrió en el Sánchez Pizjuán, en ese Sevilla Alavés. Querido Pavel Fernández, lo primero agradecerte que estés aquí en Grada 101, que sé que tienes muchos compromisos en otros medios de comunicación. Y ya para terminar, y te dejo a ti que tú nos expliques, ¿qué podemos esperar? ¿Qué sanción esperas para Matías Almeida? Mira, Fran, solo por ver la roja, el reglamento de la competición dice que es de 2 a 3 partidos. Entiendo que serán 2. Solo por la roja. Solo por la roja. Si Almeida hubiera cogido, se hubiera marchado al vestuario solo con la roja, son seguramente 2 partidos. El reglamento dice que por la tentativa de marcharse al vestuario son 2 partidos más, de 2 a 3 partidos más. O sea, ya estaríamos en la horquilla de entre 4 a 6. Y luego, lo que ocurre después, que ahí es lo que ya da miedo, que es que si el CTA... No mezclemos nombres. El comité de competición, hay que recordar que no sanciona al CTA, sanciona al comité de competición. Si el comité de competición entiende que lo que ocurre después entra dentro de coacciones o amenazas, esto va de 4 a 12. De 4 a 12 partidos. Es decir, que estaríamos 2 seguro por la roja, 2 seguro por la tentativa de marcharse, que pueden ser de 4 a 6, como digo, y ahí ya de 4 a 12 más por las coacciones, las amenazas. Y claro, ¿qué pasa, Fran? Que no ayuda la reincidencia y tampoco ayudan las declaraciones posteriores al partido. Todo eso no ayuda, se tiene en cuenta, así que pues imagínate, Fran, nos podemos ir mínimo de 4, pues es que nos podemos ir a casi 16 partidos, pero que no entiendo que no van a ser tantos. No, eso te iba a decir, digo, a mí me estaba dando miedo ya tantas sumas, pero tú, ¿cuánto crees, con tus conocimientos, por dónde crees que puede ir la cosa? ¿Tu sensación? Es que yo creo que 8 mínimo le van a caer. 8 partidos, o sea, 2 por la roja, 2 por no marcharse y 4 por las amenazas y coacciones. Pues es lo mínimo que le puede caer, 8 partidos. O sea, ahí está el pronóstico de Pavel Fernández, de que podrían caerle no menos de 8 partidos a Matías Almeida de sanción. Querido Pavel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por tu explicación y por acercarnos un poquito esa visión desde el Comité Técnico de Árbitros y también los conocimientos de cómo se mueve el Comité de Competición. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande. Ahí estaban las palabras de Pavel Fernández. Señores, por rematar, podemos estar de acuerdo o no, seguramente en casa también la gente que nos ve esté más o menos de acuerdo, pero hay que respetar porque Pavel nos trae la información de cómo se mueve el Comité Técnico de Árbitros. Enrique, empiezo por ti, hacemos una ronda ya y ya cerramos este tema. Yo no creo que llegue a tanto, porque se está diciendo ya, está saliendo a la luz que el colegiado mintió en el acta. Y entonces al mentir en el acta, con las imágenes además demostradas, pues es que mientras hablaba Pavel estaba viendo las imágenes y hay varias imágenes que se ven a Almeida diciéndole a Arturo que se vaya, que la ha expulsado. O sea, que Almeida no sabe que le han expulsado a él. Después es verdad que se va para él, se enroca con Martagón, con el delegado, con todo el que se le acerca y se enciende y se vuelve loco. Pero hasta ese momento al que cree que han expulsado es Arturo, no a Almeida. Entonces yo no creo que le caigan tantos partidos. Yo creo que le van a caer 4 partidos, pero eso de 12 o ¿cuánto ha dicho al final? 15. Al final la dejaron 8. Al final la dejaron 8. ¿En 8? Al final la dejaron 8. Ha empezado por 16. 16, ¿no? De hecho que podía irse empezado a sumar, pero al final 8. Pero bueno, si se demuestra que ha mentido en el acta, yo creo que es un atenuante y no le va a caer tanto. José María. Hombre, si se demuestra mentira. Bueno, primero felicitarte por esta nueva sección de humor en un programa deportivo. Me ha parecido bastante. Espera, que estás enfocando a mí, parece que lo estoy diciendo. No, me ha parecido bastante divertido todo lo que hemos. No te convence lo que ha dicho Pavel. Bueno, vamos a dejarlo. Para empezar, si se demuestra esa mentira en el acta, Sevilla puede llegar hasta instancias judiciales, ¿no? Para invalidar una sanción y pedir cautelares y todo lo demás. Y después lo que ha dicho es que
la tentativa de marcharse, si no sabe que que te han echado, la tentativa de marcharse, hay unos procesos, puede ser una acción continuada, no tienen por qué caerle. Yo creo que le van a caer 2 seguros por la expulsión. Creo que la redacción del acta no dice en ningún momento la palabra amenazas, por tanto, no sería de 4 a 12 partidos, sino un máximo de 12. Yo creo que se van a quedar de 4 a 6 partidos. Dicho lo cual, a mí lo que me parecería lo más justo del mundo es, independientemente de los partidos que le caigan a Matías Almeida, que le cayese los mismos partidos al árbitro sin pitar. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, de hecho a mí, yo lo decía antes. Pero no descansar, perdón, no es que le toca descansar. No, a mí me sorprende, pero bueno, corrijo, no me sorprende. Me decepciona, me enfada también que se dé por hecho, y bueno, Pavel es que nos trae la información, insisto, después uno puede estar más de acuerdo o menos, pero es que no parece que en el comité técnico de árbitro, vamos, que parece que este hombre lo ha hecho perfecto. Pero que al final, o sea, no es que no se plantean ni todos lo hacen perfecto. Ese es el problema. Que tienen una tranquilidad y una seguridad de que ellos están por encima del bien y del mal, de que ellos están en una situación límite, porque están en un partido, pero el entrenador no está en una situación límite, jugándose su puesto de trabajo, cosa que ellos, a la vista está, no se lo juegan. Va a seguir evitando. A la vista está, no se lo juegan. Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de informadores arbitrales que estamos acostumbrados en todos los medios de comunicación? Que siempre le van a dar la razón al árbitro. Sí. El árbitro miente. El árbitro miente porque se ve al cuarto árbitro y al linier claramente cómo señalan dentro del banquillo. Y Almeida no estaba dentro del banquillo. Es que es tan fácil como que hay 700.000 cámaras en un campo de fútbol. 700.000. Y hay concretamente una de los medios oficiales del Sevilla Fútbol Club que se pega 95 minutos enfocando al banquillo. Es decir, es que ha pasado en el único sitio donde el Sevilla tiene una cámara puesta los 95 minutos. Entonces, yo creo que sinceramente no está bien al punto al que llega Almeida, pero creo que la actitud desafiante del árbitro, esa actitud chulesca, es que este tío... No, por supuesto. Este tío ha subido... Este tío, lo ha dicho Pavel, es que este tío ha subido a primera división. Ha subido a primera división, entre otras cosas, porque lo que está buscando el CTA es este tipo de árbitros. Pero este tipo de árbitros, el problema que tienen este tipo de árbitros es que no son capaces de hacer lo mismo con Arbeloa, ni con Hansi Flick, ni con Simeone. Pero escúchame, completamente de acuerdo contigo, pero hay que decirlo. Almeida también es un profesional y ya una vez que ha pasado todo lo que ha pasado... Tiene que irse. Que te digo, yo le decía a Pavel, claro que entiendo que vaya Almeida a preguntar al árbitro por qué me expulsa, porque pues, si es que yo estoy convencido de que Almeida no entendía nada. Pero dicho lo cual, es verdad que después Almeida pierde los papeles y efectivamente a un profesional hay que pedirle que eso no se puede hacer y es imposible. Lo sabe, pero insisto, para los que vayan a pensar, el propio Almeida pide perdón. Por eso, pide perdón a su madre, a su familia, a sus amigos y a la afición. Y a la afición de Sevilla. Y dicho lo cual, Almeida no puede perder los papeles porque, por lo último que hemos dicho, está representando a una institución llamada Sevilla Fútbol Club. Correcto. De la que es ahora mismo, que ese es el problema también, que este hombre ya no es el entrenador, bandera, todo. Y claro, porque tú tampoco te puedes poner así, porque después llega el día siguiente y el Sevilla se da cuenta, porque esto es información y lo sabemos, que el Sevilla ha llamado al comité técnico de árbitros y ha dicho, mire ustedes, nosotros sacamos unos tweets la semana pasada protestando por las manos y os habéis reído de nosotros en el tiempo de revisión diciendo que no tenemos derecho a protestar, nos habéis puesto a este árbitro y encima ha habido un de estos. Vamos a llevarnos bien. Y el Sevilla ahora mismo está en hubo una llamada entre el presidente de Sevilla y el presidente del comité técnico de árbitros el mismo domingo por la mañana en el que hablaron en plan, vamos a llevarnos bien. Vamos a reconducir esto, vamos a evitar y demás. Entonces, si Almeida se pone así en una guerra con los árbitros y al día siguiente tu club lo que está haciendo es buscar la paz porque es lo mejor ahora mismo... Y al Sevilla, tal como está, la situación que está, el nivel de la plantilla, no lo último que le interesa es una guerra ir frontalmente contra el comité técnico de árbitros. Y que creo que hay varias partes, de verdad. O sea, lo hemos analizado, yo creo que ha quedado todo perfectamente claro, lo hemos analizado todo por parte. Lo que pasa es que no vemos lo que dice el colegiado efectivamente en el acta. Es mentira, podemos decirlo, porque no se corresponde con lo que pasa, eso es así, y yo estaba en el campo y corroboro eso, yo no vi a Almeida protestar ni hacer gestos ningún ofensivo al colegiado, bueno, ni para amarilla, o sea, imagínate para una roja. Después tenemos Almeida, que, bueno, esa actitud que tiene el colegiado ahí, chulesca, de llegar a encararse con un futbolista, estamos de acuerdo.
en que eso no lo hace ni con Simeone, ni con Arbeloa, ni con Hansi Flick. Por supuesto que estamos de acuerdo en que el árbitro no lo hace. Y después está la pérdida de papeles de Almeida, que eso es inaceptable y él mismo lo sabe. Con lo cual, yo creo que hemos analizado todas las partes. Alex Mérida, remate usted para que nos vayamos a otras cosas. Tenemos que hablar de otras cosas también, Alex. A mí lo que me ha dejado... ¿Verdad que lo de Pavel nos ha puesto... ha sido un... Sí, porque la tensión que tiene la gente en su casa también, el enfado que tiene la gente en su casa de que quiere saber, ¿no? Sobre todo porque creo que es un discurso bastante incongruente el que ha dado, porque cuando habla de que, bueno, igual no es para roja, pero es para amarilla, pero ¿por qué es para amarilla? Pero si es que no ha hecho nada, lo único que ha hecho es saltar, enfadarse con él mismo por una jugada que creo que puede ser la jugada en la que reclaman falta por Peque porque Yuque la podía seguir, y lo que dice el árbitro, lo que dice... Sí, pero lo importante es el hecho que hace. Es que es fuera de juego, sí, y por eso cortaba, y por eso Almeida se rebota y se da la vuelta. Sí, Almeida se da la vuelta y no hace absolutamente nada. Eso es la clave. Vale, si no hace nada, la roja, por lo que da a entender el árbitro, no es a él. Si no es a él, lógico es que después el entrenador, Correcto. Almeida, vaya a pedirle explicaciones. Correcto. Como ilógico es que le pregunte más de 10 veces por qué me estás echando, por qué me pulsa, y no le dé una respuesta. Que ojo, al no dar una respuesta, Pavel al no dar que tenía una que haberla respuesta, dado. el aliciente, eso no lo ha dejado claro del todo. No, Pavel ha dicho que él, eso sí lo ha dicho. Él ha dicho que no lo hubiera echado. Él ha dicho que él hubiera gestionado la Hubiera gestionado, no ha dicho que le hubiera dado una respuesta, porque lo que ha dicho es que la respuesta se la podía dar en el túnel. Yo creo que la respuesta la necesita ahí. Lo incongruente, estoy de acuerdo contigo. Es que la respuesta la necesita ahí. Claro, lo incongruente es que tú digas, yo lo hubiera gestionado de otra manera, pero bueno, como lo ha echado, pues está bien echado. Claro, me lo dice en el túnel, porque sería el primer árbitro que después va en el acta y cuenta lo que dice en el túnel. Y ahí no hay cámara. Y ahí no hay cámara. Yo le decía a Pavel, yo creo que esto es lo que piensa la gente en su casa. Claro, entiendes al colegiado, sí, es verdad lo que decías tú también, en ese sentido, yo, por supuesto, yo agradezco que Pavel nos traiga esa información porque necesitamos el punto de vista del Comité Técnico de Árbitros. Otra cosa es que nos enfade, al aficionado sobre todo, le enfada sobremanera que diga, bueno, el árbitro se ha podido equivocar, pero bueno, él lo maquilla de tal manera que lo pone bien, no se equivoca, y entendemos, porque, hombre, lleva pocos partidos en Primera División, pero no entendemos a Almeida, le crucificamos a Almeida, ¿no? ¿Por qué se designó que los capitanes pudieran ir a hablar con los árbitros y el entrenador, que es el máximo responsable de su banquillo y su cuerpo técnico, no puede pedirle explicaciones a un árbitro después de haber sido expulsado, en teoría, según el entrenador, porque el entrenador no hace nada, injustamente, como él se siente, va a pedirle explicaciones? La primera vez que le pide explicaciones a Almeida no se las pide de ninguna forma exaltada. ¿Por qué no se las da? Totalmente de acuerdo. Y después me queda la duda de lo que ha dicho Pavel. No, después los árbitros redactan con la ayuda de... Me mandan mensajes. En el móvil. Nada, tócame Roque. Si es que al final lo que ha hecho es poner todavía más dudas a unos árbitros que para todo el mundo están en duda. Un acta que esa es la realidad. tardó y el 2 horas. Me tengo que ir a otras cosas. 2 horas después de la finalización del partido fue cuando salió el acta. No, eso fue así. Recibe mensajes. Que cada uno en su casa saque sus propias conclusiones. Por supuesto, aquí hemos intentado poner todos los puntos encima de la mesa, en la información que teníamos desde el césped, lo que vimos, lo que se ve en las imágenes del Sevilla y la versión de los árbitros que nos la ha traído Pavel Fernández. Señores, ha sido un placer teneros aquí esta noche. José María, un placer, ¿eh? Lo mismo digo, Frank. Te has ido hasta desagado y todo, ¿eh? Enrique, tú todavía tienes la tensión en el cuerpo. Ahora hay que relajar un poco. Hay que echarla al suelo. Ale Mérida, muchas gracias. Muchas gracias. Don Edu. Un placer. Tú también relajado, ¿eh? Muy relajado. Venga, hay una tilita ahora que invita a la casa. Y fíjate que quiero que conozcamos una historia, porque muchas veces el fútbol sevillano... oye, fíjate, nosotros hablamos de lo que pasa aquí, pero es que hay sevillanos que están en Arabia, en las categorías inferiores de un fútbol emergente, con el hijo de Cristiano Ronaldo, un caballero de Castilla de la Cuesta. No digo yo nada, el que nos lo cuenta Alberto Romera. Miguel Ángel Llera, exfutbolista profesional y actual coordinador técnico de las categorías inferiores del Al-Nasser, vive en primera persona el efecto Cristiano Ronaldo en Arabia. La gente tiene que entender una cosa. Cristiano no juega, está jugando por la motivación que tiene y por la cómo es él como persona. El dinero no lo mueve, él no
la gente muchas veces lo ve por fuera y dice, oh, mira cómo es, el carácter, no sé qué, no, él es un ganador. Quiere pasar a la historia como el mejor jugador de la historia. Esa misma exigencia se contagia a todos los niveles del club, incluida la academia. El trato es bastante cercano, ¿no? La presencia de, como tú dices, no solo de Cristiano, de Joao, de Mané, de Coman, de Petrovic, de Brozovic, son muchos jugadores de muy alto nivel, internacionales, que a nivel de academia pues lo están viendo, ¿no? Porque en los vestuarios está todo con las fotografías del primer equipo, con las fotos de Chris, y ellos lo tienen muy presente, ¿no? Llera tiene contacto diario con el hijo de Cristiano, que con solo 15 años ya compite y entrena en categorías superiores. El junior es junior, su padre es su padre, no tenemos que meterle más presión de la que ya tiene, porque es mucha. El chico es muy buen chico, es buen futbolista, técnicamente es muy bueno, pero tiene un cuerpo de 1,90 en un niño de 15 años. Entonces hay que estar trabajando físicamente en él para que en el futuro, pues, ese cuerpo que tenga, pues, lo pueda desarrollar físicamente y muscularmente para que pueda marcar aún más la diferencia, ¿no? Desde Arabia Saudí, este sevillano tiene claro que la influencia de Cristiano en Al Nassr es solo un reflejo de lo que ha sido su carrera, ambición e inconformismo. Tremenda, la historia de Miguel Ángel Llera, es futbolista profesional, y cómo está allí coordinando, oye, bueno, lo que es la vida, ¿no? Está uno un día en Castilleja de la Cuesta y otro día está en Arabia en un fútbol emergente y entrenando al hijo de Cristiano Ronaldo. Interesante, muy interesante la historia que nos ha traído hoy Alberto Romera. Pero vean ustedes unas imágenes que quiero que volvamos a poner, porque una pinceladita para que vieran a dónde nos vamos ahora. ¡Oh, qué maravilla! Porque venimos hablando de los eventos que están ocurriendo en Sevilla y que están aconteciendo en nuestra ciudad, pero señores, que vamos a tener el Mundial de Motocross en nuestra ciudad. ¿Y quién mejor que Antonio Paricio, CEO del Mundial? Antonio, buenas noches. Buenas noches. Para que nos cuentes un poquito, Antonio, porque fíjate, hablábamos la semana pasada del maratón, que ahora va a venir nuestro compañero Javi para contarnos cómo tuvo un final apoteósico el maratón, pero, oye, la importancia que tiene también para nuestra ciudad una prueba del Mundial o sea, el Mundial de Motocross aquí en Sevilla. Bueno, en Sevilla, concretamente es en Almonte. Cerquita de Sevilla. Correcto, cerquita de Sevilla. Esto lo cogemos nosotros, o sea, esto lo cogemos nosotros como en casa, o sea, Almonte está ahí al lado. Correcto. Hombre, pues la importancia es grandísima porque el conseguir una prueba dentro del calendario de las 20 pruebas que se hace por todo el mundo, conseguir ya una prueba en España es complicado, y más compleja aún pues traérnosla aquí a Andalucía, a Huelva concretamente, y a un circuito tan especial como el de Almonte. Pero es que te decía yo, en Sevilla, porque es verdad que en nuestra ciudad siempre ha habido esa pasión por el motocross, y claro, esto es como traerlo aquí, porque allí el terreno, entiendo, el Almonte, evidentemente las condiciones son las perfectas, pero que tiene muchísima importancia para nuestra ciudad porque lo tenemos aquí al lado y bueno, refrenda un poquito la importancia que le damos aquí al motocross, ¿no? Hombre, eso sí, aquí en Sevilla yo soy pileño, soy sevillano, lo que pasa que me une buenas amistades con la gente almonteña. Prácticamente ese circuito ha sido el circuito mío preferido cuando yo montaba en motos, y bueno, yo tenía claro de que ese circuito en especial tiene unas características especiales por el tipo de terreno, y luego la cercanía que tiene una capacidad hotelera bastante importante, con Matalascañas, El Rocío. Y bueno, ellos, los promotores del Mundial, lo que van buscando es circuitos con diferentes trazados. El Campeonato del Mundo se hace prácticamente todo en el norte de Europa, entonces son carreras con terrenos más duros, terrenos más de, digamos, de fango, y el tener un circuito arenoso, buen clima, buena situación, y Andalucía, pues es lo que les han gustado a los señores del Mundial. ¿Qué dificultad hay, Antonio, para traer el Mundial tan cerquita? Que pues decías tú, hay 20 pruebas. Hay 20 pruebas en el calendario. Y no es habitual que sea aquí, ¿no? O sea, esto ha tenido tenéis que haberlo trabajado mucho.
Hombre, el Mundial de Motocross es una prueba muy compleja porque son pilotos de todo el mundo, son más de 300 pilotos lo que hacen, digamos, una prueba del Mundial, porque no solamente traemos el Mundial, traemos Campeonato del Mundo y a la misma vez Campeonato de Europa de Jóvenes Promesas. Y bueno, la logística es muy compleja y luego de que hay muchísimas ciudades, muchísimos circuitos en el mundo licitando pruebas así, y bueno, le presentamos un proyecto a los señores interesante. Ellos vieron que Andalucía tiene un buen clima, tiene un salero especial, como se dice, y bueno, le hicimos una propuesta bastante ambiciosa. El Mundial no queremos que venga solamente para un año, queremos consolidar la prueba para que se quede aquí en nuestras tierras, y la verdad que hasta la fecha va todo genial. O sea, tenemos de fecha ahí, que la apunte la gente en su casa, sobre todo los amantes del motor, 20-22 de marzo, además la primera prueba del Mundial en Europa. En Europa. El calendario se abre en Argentina, y de Argentina la primera prueba de Europa es Almonte. Antonio, ¿y qué le dices tú a la gente que a lo mejor, oye, le coge esto del motocross un poquito, lo ha visto, es espectacular, pero no se ha acercado nunca? ¿Qué aliciente tiene esto o qué le va a llamar la atención para que merezca la pena que se acerquen allá a verlo? Hombre, de por sí el motocross es un deporte súper espectacular. Nosotros hemos diseñado la pista por completo, el público va a estar muy cercano a la acción del piloto, que eso le gusta muchísimo a la gente. No es lo mismo que pongas una tribuna que estés a 200 metros de la pista, que tengas las tribunas prácticamente a pie de pista. Y luego estamos cuidando muchísimo, hemos hecho un área de autocaravana para que todo el que quiera venir a pasar el fin de semana pueda venir con su autocaravana, a acampar y a pasar todo el fin de semana. Le hemos metido también un tema de conciertos, músicas en directo, o sea, hemos querido hacer... Un espectáculo. Un espectáculo. Queremos que todo el que venga, todo el aficionado que venga a vivir una experiencia en Doñana y con el mejor motocross posible. Y tú que eres de Pila, además decías tú, hombre, y lo que hablábamos, ¿no? La afición sevillana, Antonio, que nos está viendo hoy y que tiene una oportunidad única. No sé si también hay algún, o sea, los pilotos, ¿hay alguno de aquí de Sevilla, cercanos, españoles? Sí, tenemos varios pilotos españoles y además pilotos que pueden optar al triunfo. Tenemos a Rubén Fernández, que es gallego, piloto oficial de Honda HRC, y Rubén viene haciendo las dos últimas temporadas con el equipo Honda oficial, ha sido un piloto, digamos, del top 5. Tenemos la suerte de pilotos que salen en pantalla, José Butrón, que es actual campeón de España, que va a correr la carrera aquí en Andalucía, en su tierra, y bueno, José es un piloto que ese circuito se le da muy bien y podemos tener grandes sorpresas. Y luego en la categoría de 250 en el Mundial tenemos a Guillem Farré, piloto oficial de la marca Triumph, y es un piloto igualmente para estar en el top 3. O sea, que tenemos gente ahí que está pujando. Sí, en el europeo tenemos jóvenes promesas para estar ganando. O sea que, Javier Sotillo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Fran? Y bienvenido aquí a Grada 101. Empieza este hombre aquí las prácticas. Antonio, qué primer programa le hemos dado, aquí con el Mundial de Motocross. Javi, es que esto es un espectáculo que la gente merece la pena que vea. Yo no sé, aquí tienes a Antonio, que ha sido campeón también y que tiene una trayectoria espectacular. ¿Qué le quieres preguntar? A mí lo que más me preocupa, Antonio, es, no sé si esas imágenes son de hace poco, porque con el tema de los temporales, las borrascas que hemos tenido, ¿cómo se encuentra el circuito, ya que es sobre todo de tierra? Esas imágenes que estás viendo es del circuito recién terminado, el nuevo trazado, y vino José Butrón a probar, a testear la pista, temas de curvas, temas de seguridad del piloto, porque la pista la hemos ensanchado por completo, hemos hecho un trazado completamente nuevo. Sí que es verdad que estos temporales, al ser un circuito arenoso, no nos preocupa el agua, porque puede caer muchísima agua que el terreno lo admite, pero el destrozo sí lo ha hecho. El destrozo del agua ha dañado gran parte del circuito, pero bueno, mañana mismo empiezan ya otra vez de nuevo las máquinas, y tenemos también la suerte de que el maquinista que hace todas las pistas del motocross a nivel mundial es malagueño,
y bueno, lo tenemos cerca de relativamente de casa, Sí. y que Gaby Villada se está volcando muchísimo con nosotros, y entonces días libres que va teniendo fuera del calendario, viene y con la maquinaria adecuada él nos hace todas las modificaciones y los arreglos en la pista. O sea que los preparativos están ahí y llegamos, Antonio, bien. Entonces, Vamos vamos a darlo todo, desde luego, por llegar. Lo vamos a dar todo porque ya no solo que queda escasamente un mes para la prueba del Mundial, sino de que la última gala del motor con la Federación Andaluza, el presidente, que nos une gran amistad, él quería tener una prueba del Campeonato de Andalucía previo al Mundial y darle la oportunidad a los pilotos andaluces de que pudieran correr en una pista del Mundial y así darle como el pistoletazo de salida. Entonces, ya no solamente que para el 20, 21 y 22 de marzo tenemos que estar listos, sino que el 8 de marzo, domingo 8 de marzo, hacemos la primera prueba del Campeonato de Andalucía para todos nuestros pilotos andaluces de diferentes categorías, vengan a rodar, a probar, y así también nos van a nosotros como organización de poder testear. Buen testear, claro. Testear y digamos, tener todo a punto para cuando lleguemos al Mundial tener el máximo nivel posible. Antonio, lo último importante, la gente, ¿cómo adquiere las entradas? ¿Cómo va hasta allí? Hay la plataforma de la web de que MXGP Andalucía Spain, desde ahí pueden adquirir las diferentes entradas que tenemos y bueno, la verdad que estamos teniendo una aceptación grandísima. Estamos convencidos de que vamos a ser el mundial de referencia en España. La venta anticipada es lo que está marcando. Los señores promotores del mundial, que están más acostumbrados a todo esto, ellos dicen que el MXGP de Andalucía está batiendo récord de venta anticipada y bueno, para nosotros eso es un orgullo de que el circuito lo llenemos por completo, disfruten de un buen motocross y que el Mundial de Motocross se quede aquí para bastante tiempo. Antonio Aparicio, ha sido un placer tenerte aquí esta noche, agradecerte que nos hayas traído esta información. Yo creo que le va a servir mucho a los sevillanos porque además nos coge muy cerquita, lo sentimos como nuestra esa prueba y esa suerte de tener aquí el Mundial de Motocross y que seguro que va a ser un éxito, vamos a estar muy pendientes de eso. Pues sí, muchas gracias. Antonio, y Javi, rápidamente antes de que nos vayamos porque tenemos que dar qué ha pasado este fin de semana ahí. Fue espectacular el final del maratón. Bueno, ha habido de todo en Sevilla, habrá gente que le pilló atasco en algunas calles, pero bueno... Algunos perjudicados, pero lo importante es el deporte. Pero bueno, hay que entender que es el tercer motor económico de Sevilla, después de la Semana Santa y la feria, la 41ª, esa maratón 41 de Zurich, sí, en la que lo más importante fue esa disputada final, sí, esos últimos metros que coincidieron 2.0358, los dos etíopes, Shura Kitata y Asrar Hirman. Es que fue un final espectacular y la semana pasada lo hablábamos, ¿no? Lo importante que es el maratón, lo decías tú, el tercer motor económico de la ciudad, se dice pronto, y desde luego tuvo un final que se vio en todo el mundo porque tiene muchísimo mérito, deportistas de más alto nivel, después de 42 kilómetros, llegar sprintando hasta la línea de meta. Y que dicte sentencia la foto finish. Fíjate, bueno, final inmejorable. Lo vamos a dejar aquí, Javi. Enhorabuena por el estreno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos una semana más aquí en su casa del fútbol sevillano, en su casa del deporte sevillano. Volvemos la semana que viene, recuerden, martes, grada 101, martes, lunes retransmisión aquí del Villacrucis con el mejor equipo como siempre, el de 101 Televisión. Muchas gracias, buenas noches, chao.